El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. 2:32, para mí es un placer aquí en Todas las Tormentas Juntas darle la bienvenida a la persona que es el tuit de la veracidad en el medio del trending topic del periodismo. Facundo Pérez, ¿cómo te va? Bienvenido una vez más. ¿Cómo andás? Cruce histórico, superclásico, internacional, en el cual de un lado está la verdad y la objetividad y del otro las injurias y la mala información. Obviamente ganás vos, que sos la verdad, como Boca ayer. ¿Cómo es que Facundo es hincha de Boca? Acá dicen que hoy estuvo peleado. Me dicen que las tarjetas levantan el nombre Esteban Chacho, pero yo no acepto el título y te lo doy a vos, porque ganó Boca, estás en un buen momento. Yo estoy feliz y obvio, siempre que pueda aceptar algo que gané, lo voy a aceptar, así que genial. Facu, ayer ganó Boca, el club del cual sos hincha hace ya bastantes meses. ¿Cómo lo viviste? Que soy hincha hace ya bastantes meses. Bien, contento. Siempre ganar la River es lindo, obvio. Y por suerte se viene haciendo costumbre estos últimos tiempos. Así que feliz. Es tan dulce. Yo no soy hincha de Boca, soy independiente, pero tenía otro plan ayer a la noche. Sé que vos también fuiste víctima del mismo esquema Ponzi moral periodístico al cual yo caí. Vamos a poner en contexto. Tomás Rebord, un conductor, hosteador de diferentes formatos, tuiteó en algún momento de la semana que su programa El Método, su transmisión El Método iba a ser en vivo, y a partir de ahí todos especulamos, como nunca es en vivo, siempre es grabado y nunca es estrenado de esa forma, de que iba a entrevistar a Cristina. La pregunta de Facu, ¿Rebord nos cagó o nosotros somos medio pelotudos? Las dos cosas. Yo quiero decir que es verdad, yo estaba como a la expectativa de quien abre un huevo Kinder, ¿viste? A ver qué tocaba, bueno, quién era el entrevistado o la entrevistada. Pero me vino bien que no sea una figura política de relevancia, porque yo no lo iba a ver ayer, sea quien sea. Así que al ver que no me iba a perder demasiado, me tranquilizó en cierta parte. Decime. Estuvieron Maratón y Jabrowski, digo, un cónclave, un debate entre Carlos Maratón y Jabrowski que no es lo mismo que estuviera Cristina, lo cual pensándolo hoy era bastante irreal. Era totalmente irreal, totalmente irreal. Cualquier figura, digo, Cristina, Máximo también era irreal. Que hablen ellos por primera vez en el programa de Tomás Rebord, que si bien tiene su audiencia, no deja de ser un programa casi humorístico por momentos, alternativo, de mucho consumo de la juventud, como muy apuntado hacia un grupo etario específico. Era raro. Era raro, totalmente. Era bastante particular. A medida que se desarrollaba la apertura también, que hace, de nuevo, transmitido por YouTube, El Método cada domingo, que Cristina, después de sobrevivir un intento de magnicidio, apareciera en El Método, hubiera sido bastante surrealista. Gracias al cielo pasaron otras cosas y no puse toda la producción del programa de hoy en Cristina en El Método, lo cual estuve muy tentado de hacerlo, hubiera sido catastrófico. Pero hay otros temas que... Sí. Igual déjame decirte que, por otro lado, festejo que haya sido este cónclave entre Iván Jabrowski y Maslatón, puesto que hoy lo consumí y hay data interesantísima en ese método, que primero debates lindos económicos, pero hablo de información en cuanto a la causa del intento de asesinato de la vicepresidenta, e información también, o por lo menos sí, debates, si se quiere, sobre qué está sucediendo hoy por hoy en la economía en la Argentina con lo que está haciendo Massa, que hoy tenemos grandes noticias al respecto, sí. Y también, bueno, en qué puede llegar a devenir esto, y dos lecturas contrapuestas que son interesantes de abordar. Y si te parece pasamos a eso ya, porque ahí está la nota de Diego Genú de La Política Online, la de Nicolás Lantos en El Destape, que son un poco como los tótems que nos guían los lunes. Encontré también una nota muy piola de un pibe que se llama, un periodista que se llama Nicolás Bacaro, que sirve en el medio Diagonales, que sirve un poco como disparador. Lo leo como para que arranquemos a picarlo. Massa está en Estados Unidos, en Washington, hace ya bastantes días. Con todo lo que pasó, quedó eclipsada la noticia de Massa en Washington. Hoy se reúne en minutos con Cristalina Georgieva, la cabeza del FMI. Massa está negociando en Washington, dice Bacaro, la activación de un acuerdo de colaboración tributaria entre la AFIP
y su par norteamericana, la Internal Revenue Service, que permitiría a la agencia argentina acceder a la base de datos de esta entidad y a las propiedades y tenencias de capitales argentinos en Estados Unidos. Explica el periodista que cómo nos afecta esto a nosotros. Sería como la base para entre otros motivos, para ese eventual proyecto que tiene dictamen en diputados y media sanción en el Senado, de un fondo para pagar la deuda con capital fugado. Que estaba un poquito como dejado de lado en los últimos meses. Es una noticia importante. Sí, súper importante, celebrada si se lleva a cabo. Hay una noticia ahora de último momento, que es que Massa se va a reunir con el segundo del Tesoro de Estados Unidos, a quien le iba a hacer esta petición. Bueno, la recibió Janet, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la cual marca una buena noticia para las aspiraciones de Massa en su plan económico. No es lo mismo que te reciba el segundo, que te reciba la Secretaría del Tesoro. Para nada. Y también tampoco es lo mismo hacerle esta petición que estabas nombrando vos al segundo del Tesoro que a la propia secretaria. Digo, si hay un acuerdo de palabras, obviamente va a pesar muchísimo más si ese acuerdo es entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y Janet, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Totalmente, es muy interesante porque lo hablaban un poco, hay... Uno especula con que en capitales fugados pueden aparecer nombres de personas que no conocemos porque justamente trabajan de que no las conozcamos para operar en silencio, y de personas que son habitués de la política, de medios de comunicación y muchos otros grupos del Círculo Rojo. Quiero decir, me pregunto cómo será la campaña desde dichos medios para deslegitimar esto, cuando estamos hablando de algo aceitado por los Estados Unidos y por Sergio Massa, que si algo que no son chavistas, comunistas, expropiadores. Es interesante cómo se planteó, más allá de todos los pormenores, ¿no? Sí, obviamente, igual, qué sé yo, con Panama Papers pasó lo mismo, era una investigación que nada tenía que ver con el kirchnerismo, y al ver que no había nexos vinculantes directos como sí había con la familia Macri, dejó de ser noticia, o empezó a desprestigiarse esa investigación. Bueno, me interesa, como a vos te interesa, saber de qué manera se va a posicionar los medios para oponerse a esta medida. No espero algo diferente, digo, la oposición va a estar igual. Va a estar interesante también, y de esto yo no tengo información, no leí nada que sea concluyente, pero Estados Unidos, cada vez que actúa de esta forma en la política internacional, nunca lo hace de onda. Siempre hay un auspicio, un empuje o una búsqueda de algo más, sea recursos naturales, sea... Bueno, hay incluso un comentario de Diego Genud donde habla de dos cosas, principalmente del fracaso absoluto de la gestión de Gustavo Vélez, una persona que o ha embaucado al gobierno, o el gobierno es cómplice de haber mantenido un funcionario que su única función jamás la cumplió, que era esta especie de vínculo aceitado con Estados Unidos para beneficiar a la Argentina en ese aspecto, cosa que jamás pasó. Pero también lo que está ocurriendo y se me chispoteó muy feo el nombre, Mauricio Clever Carone, acá mientras llega Nacho Horta al estudio, el presidente... Bueno. Otro que está investigado, otro que puede llegar a aparecer acá. Ese va a tener que dar de verdad aclaraciones frente a la justicia. Totalmente, es uno de los que va a caer. Está Nacho mirándonos. Estamos hablando acá de lo que es creo que me escuchás de ahí. Massa está en Estados Unidos para aceitar el vínculo con la entidad, la AFIP estadounidense, para poder habilitar este fondo para pagar la deuda con dinero expropiado. Seguro muchos de ellos de Nacho Horta. Pero Mauricio Clever Carone, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Diego Genud lo transparenta de que está afrontando una investigación por malversación de fondos públicos y otra por un vínculo con una empleada. Ese no lo tengo tan estudiado, no quiero boquear de más, pero un vínculo con una empleada. Sí, sexoafectivo, ¿cómo decir? Claro, vínculo sexoafectivo, a decir eso no me animaba. Sexoafectivo con una empleada, que esta investigación están investigando las características de ese vínculo, y necesita el voto de Argentina para zafar. Quiero decir, está un poco... que Massa aparentemente tiene o más cancho, o más vínculos que Vélez, y por otro lado, Clever Carone ya no la tiene tan atada como antes. Sí, seguro. O sea, que hay presiones para que Clever Carone demuestre cierta afinidad por Argentina, las hay, como bien las nombrabas vos. También vale decir dos cosas, algo que decía Jabrowski en el método. Sí. Uno es que siempre era una suposición los vínculos de Massa con el establishment estadounidense. Sí. Se decía que bueno, que sí, había conexiones, pero siempre a través de terceras personas.
había que ver qué tan aceitados estaban. Bueno, esta gira y los resultados que vienen logrando vienen a demostrar que esos vínculos están y funcionan. Y dentro de esos vínculos también figura, se me escapa el nombre, es un congresista demócrata. Bob Menéndez. Menéndez, exactamente. Menéndez, que dicen que jugó fuerte para que se destrabe ese préstamo de plata que ya estaba aceptada para Argentina, que la tenía retenida Clever Carón en el BID, y que bueno, ahora se destrabó. De nuevo, son datos recontra interesantes porque van a afectar geopolíticamente a la Argentina, en su participación en Naciones Unidas, en su participación que va a afectar, que puede llegar a afectar en su rol internacional, porque de vuelta Estados Unidos está confiriendo gran información. La AFIP estadounidense está horizontalizando la relación con nuestra AFIP para hacer el fondo, para pagar, para dar ciertas, tampoco ser tan optimista, ciertas herramientas que permitirían dar rienda suelta al fondo para justamente juntar la guita fugada para pagar la deuda que tanto auspició Cristina a través de Massa, a través de Estados Unidos. Bueno, ¿qué pedirá Estados Unidos a cambio? Por otro lado, algo muy piola que también comparte Yanud es que, si bien no da ningún dato concreto de números, pero estamos a una semana de que se sepa el nuevo dato de la inflación. ¿A qué voy con esto? Todo este optimismo que estamos hablando, el fondo para pagar la deuda, son cosas sujetas a un calendario de noticias, de ritmo, de economía. Puede quedar eclipsado por un dato de la inflación que pegue duro al bolsillo. Es una realidad, y que en una semana estemos hablando de eso es muy posible. Un poco también lo conecto con lo que dice Lantos, de que con lo que ocurrió con Cristina, por supuesto, que es gravísimo y que lo difundíamos en la apertura, sumado a lo que está pasando con Massa en Estados Unidos, hay un dato que es justamente el acceso económico, los salarios, la inflación. Bueno, el Frente de Todos tiene que hacer un poco lo del truco de los platos, que no dejen de girar los platos, y cuando uno deja de girar se cae y se rompe. Está en esa jugada con el tiempo contado, porque estamos casi que a menos de un año de las PASO. Se va a poner intenso esto, o sea, toda columna está sujeta a la coyuntura. Sí, totalmente. Y hasta dónde puede soportar la sociedad argentina ciertos niveles de inflación, cierto atraso con respecto a los salarios y los precios, etcétera, etcétera. El número de inflación de la semana que viene va a ser alto, como viene siendo, no va a ser ninguna sorpresa, pero tampoco va a ser, no va a ser sorpresa que sea un número bajo, que sería imposible, un milagro, ni tampoco va a ser sorpresa que sea un número excesivamente alto. Para mí se va a mantener, que igual lo es un número altísimo, pero no es un número que no hayamos visto en torno al 6-7%. Es terrible, pero es lo que venimos viendo en los últimos meses también. Facu, algo que conecto también con la nota de Yanud en la Política Online, está muy buena. Hay una de Nico Lantos en el Destape, también muy piola, que se titula Es muy difícil pacificar, no se titula, pero que tiene frase final, es muy difícil pacificar con la panza vacía, y habla justamente de cómo se anuda el debate por los discursos de odio, la posibilidad de hacer algo al respecto, la desconfianza en la democracia con la realidad socioeconómica. Hay algo también que un poco ha acontecido, y por eso una pregunta que nos hago, esto de las deudas de la democracia, o me gusta más a mí decir como la incapacidad de la política de rejuvenecer, de ayornar a la democracia necesariamente, generan desde vacíos de poder o episodios, entre otros motivos, como los que vimos el 1 de septiembre, como también crisis económica fortísima, gente excluida, marginados, anónimos. ¿Y cómo encasillas eso en el calendario electoral o en la dinámica? Es muy difícil. Y para pensar eso fuera del calendario electoral, necesitas consenso político, cosa que ni un intento de magnicidio nos hizo hacer. Digo, no quiero ser pesimista, pero estamos con un pedazo de carne demasiado grande para el plato chiquito que tenemos, valga el juego de palabras. No sé vos cómo lo sentís o si compartís esta visión. Sí, comparto completamente. Voy a detenerme en esto de la falta de acuerdo. Es cierto que, bueno, creo que el otro día Cande hablaba de sí, Chantal Mouffe. El título ahí. Bueno, esa imposibilidad o ese falso paraíso del acuerdo, y de que, bueno, si hay intereses contrapuestos, está buenísima la arena democrática para saldar esas diferencias, pero sí tiene que haber consensos básicos para sostener la democracia, que es lo que aparece ausente en lo sucedido en el atentado contra Cristina Kirchner. Partiendo de esa base, de esa imposibilidad de acuerdo en cosas tan básicas, después aparecen políticas transversales de los gobiernos, que uno también esperaría que haya cierto consenso para, no sé, autosuficiencia energética, por ejemplo, desarrollo del gasoducto, etcétera, etcétera, hidrovía, un tema que vos seguías muy de cerca, y hay novedades, y me gustaría que también que
algún día me las cuentes. Obvio, obvio. Pero, digo, esos acuerdos también aparecen dificilísimos. Cuando de repente la reta dice hay acuerdos, pero no con todos, el Frente de Todos o el kirchnerismo está afuera de ese acuerdo, es como una proscripción discursiva por lo menos. Cuando la presidenta del principal partido opositor no sale a repudiar el ataque, ya a esta altura, digamos, la gran mayoría de los referentes opositores, o netamente del PRO, sin contar la Libertad Avanza y el sector más liberal, han dicho cualquier barbaridad en cuanto al atentado contra Cristina Kirchner. Así que se ve difícil esa convivencia, y es algo que, como decíamos el otro día acá, termina recayendo sobre la responsabilidad de los dirigentes. Porque barbaridades se pueden decir de todos lados, pero la responsabilidad a la hora de decir, no es lo mismo una persona que ocupa un rol preponderante en la política nacional como una persona que es militante y bueno, tendrá un par de seguidores en Twitter. No es la misma responsabilidad y no es el mismo el resultado de su dicho. Totalmente, y un poco con esto que hablamos de la frase que replica, que es no da lo mismo, no es lo mismo, no da lo mismo. Como dice el filósofo Alejandro Sanz, no es lo mismo. Pero con esto que me comentabas del canal Magdalena y de la hidrovía y de lo que hablamos también de esto del fondo para pagar la deuda, una persona lee Bob Menéndez, Massa, Clever Carone, ¿qué tiene que ver conmigo? Una persona lee hidrovía, qué sé yo, alguna empresa y se me escapa. Ahora, sí, siempre lo tengo los nombres de las empresas, ahora se me escapan. Bueno, Vicentín, Dreyfus, ahí está, Dreyfus, Vía Navegable, ¿qué tiene que ver conmigo? Un poco para no caer en la resignación y esto de, bueno, ¿qué hacemos cuando está todo tan podrido? Hay tanto que hacer y tan pocas herramientas para hacerlo. Por ahí nuestro rol como medio alternativo es justamente bajar estas noticias y decir, che, no da lo mismo, enterate porque poste es importante. No da lo mismo, rompamos la bola con esto porque está piola y va a repercutir y va... Es una palabra medio neoliberal, pero va a derramar sobre nosotros. Lo lleva más para el lado de la hidrovía que del neoliberalismo. Te cierro con esto, pero súper al botín. Efectivamente, Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández se reunió con Axel Kicillof para hablar de la licitación y el realizamiento del canal Magdalena. ¿Qué es el canal Magdalena? Un canal creado, desarrollado, para que los barcos que provienen de las vías fluviales del litoral no tengan que irse a Montevideo, que es un puerto privado en el extranjero, y puedan tener un canal para circular comercialmente por Argentina. Eso permite menores costos, mayor transparencia de qué está ocurriendo con esta mercadería y justamente combatir el contrabando y combatir la colonización comercial que empresas como Dreyfus hacen sobre el Estado, marcándole la pauta a Piacere. De nuevo, es una noticia que puede tardar en repercutir, que está en pañales, pero no da lo mismo, está bueno saberlo, y la calidad de información va de la mano con la calidad de vida, entre otras cosas que hay que atender mucho más urgentes, obvio. Sí, totalmente. Bueno, es ese panorama de futuro que aparece cada tanto en diferentes cosas, esto, ¿no? El canal Magdalena como algo que seguramente tenga repercusiones fácticas de acá a un tiempo, lo mismo que el gasoducto, a otro nivel. O lo que pudo haber sido la estatización de YPF en su momento también, ¿no? Como, a mí qué carajo me importa que estaticen YPF. Bueno, no, de repente se convirtió en la empresa, digamos, mayoritariamente de acciones estatales, públicas, privadas, más importante de la Argentina, que hoy impulsa, por ejemplo, el alza de la bolsa argentina, marcando un récord histórico. Facu, la verdad que interesantísimo comenzar semana. Había un montón de que hablar y realmente entró todo. Un poco nos da ganas de que nosotros seamos los políticos y los políticos sean los periodistas. No, ojalá que no. No tanto por nosotros como políticos, sino como ellos como periodistas. Sí, estamos bien así, valoro más lo que tengo. Facu, en serio, gracias por el tiempo, por la charla invaluable. No podríamos hacerla de otra manera si no estuvieras vos. Gran abrazo y nos reconectamos en la semana, cuando sea, cuando quieras, cuando gustes. Bueno, cuando me llamen, viejo, me tienen medio abandonado. Te queremos, un abrazo, Facu. Chao, saludos a todos allá. Es Facundo Pérez, a él lo saludamos, analista político, artista, actor, amigo de la casa, domador de caballos silver en alguna vida en el pasado seguramente.